Welcome back. We are joined again by Professor John Bienvenidos de Mearsheimer nuevo. to Hoy nos discuss acompaña the otra vez el profesor John Mearsheimer para hablar de los acontecimientos en el mundo. Gracias, como siempre, por volver a estar con nosotros. De nada, Glenn, encantado de estar aquí. Empieza a dar la sensación de que ya estamos en una tercera guerra mundial, porque como viste, los ataques del fin de semana en Moscú fueron bastante intensos. Y yo al menos parto de la idea de que hubo algún tipo de ayuda occidental, simplemente porque, bueno, Ucrania ha estado usando armas de la OTAN. La OTAN ha participado en la planificación militar, en la inteligencia, en la selección de objetivos. Incluso hay contratistas que manejan algunas de las armas y ayudan a esquivar las defensas aéreas rusas. Pero luego vimos ataques que procedían desde territorio de la OTAN. Hemos escuchado a los países bálticos y a Finlandia decir que, bueno, ellos no dieron permiso para esto. Y ya sabes, afirmaron que no lo aprobaron, pero aún así vuelve a ocurrir. Ahora vemos que los europeos están produciendo estas armas en masa, o al menos declaran su intención de fabricar en masa armas de ataque de largo alcance con el propósito explícito de golpear en el interior de Rusia. Argumentan que la guerra debe llevarse a territorio ruso. Y ahora, por supuesto, tenemos este ataque masivo contra la capital de Rusia. Me pregunto, ¿cómo ves tú que se va a desarrollar esta situación ahora? ¿Qué opciones tiene Rusia en este momento? ¿Y qué posibles escenarios tenemos por delante? What possible futures are there in front of us? Bueno, está claro que los ucranianos están subiendo un peldaño más en la escalada. Están haciendo cada vez más para atacar el territorio ruso. Y también está bastante claro que en los primeros años de la guerra dependían sobre todo de los misiles. Tenían un número limitado de misiles y los europeos y los estadounidenses solían imponer restricciones importantes al uso de esos misiles occidentales contra la llamada Madre Rusia. Pero lo que pasó ahora es que los ucranianos han recurrido a drones y han desarrollado drones con capacidad de golpear a Rusia. Creo que definitivamente la cantidad de daño que es drone Bro y Sword no es tan grande. Y desde luego eso no va a afectar el resultado de la guerra de ninguna manera significativa. Eso no va a pasar. Pero creo que el gran peligro de cara al futuro es que los ucranianos, trabajando con los europeos, que siguen decididos a derrotar a Rusia, aumenten el número de ataques y también el tipo de ataques contra Rusia. Me imagino que el número de ataques con drones irá subiendo con el tiempo. Y en algún momento, los ucranianos, con ayuda de los europeos, añadirán misiles a la ecuación. Y es más destroz contra Rusia. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué harán los rusos? Y has tenido a Sergei Karaganov en tu programa. Y Sergei Karaganov ha dicho muy claramente que, en su opinión, lo que debería hacerse es que Rusia ataque objetivos europeos para enviar una señal muy clara a los europeos de que esto es inaceptable y tiene que parar. Según él, se empieza con armas convencionales, y si eso no funciona, se pasa a las armas nucleares. Ahora bien, él señala, y creo que esto es muy importante, que se empezó a plantear esta idea suya en los primeros días de la guerra, estaba claramente en minoría. Muy toqueni todo de acuerdo con Pero él sostiene ahora, y le creo porque es una persona honesta, que la gran mayoría de la gente con la que habla está de acuerdo con él. Los rusos, en cierto modo, están hartos, cansados de la guerra en general. Y la idea de que Ucrania esté intensificando el conflicto, atacando cada vez más el territorio ruso, simplemente les resulta inaceptable. Así que algo tiene que hacerse. Creo que no hay duda, Glenn, de que si la guerra continúa, y si Ucrania, junto con los europeos, sigue subiendo la apuesta atacando a Rusia, golpeando ciudades como Moscú, los rusos responderán de la manera que Karaganov está describiendo. I'm getting the impression that,
Tengo la impresión de que, bueno, la represalia va a llegar de todos modos, porque la presión ya estaba aumentando muchísimo, y esto, una vez más, parece ser más de lo que pueden aceptar o asumir. Pero también se puede imaginar que antes de eso haya quizá otro paso en la escalada, es decir, que lancen ataques más brutales contra Ucrania, y si eso no disuade a los europeos, recurran a armas convencionales contra un país como Alemania o Estonia. Aunque también vemos otras vías de escalada. Se está hablando otra vez de cómo Ucrania podría, según sus propias palabras, liberar Moldavia del gobierno en Transnistria, que es esa región separatista. Pero allí hay miles de soldados rusos. Así que eso sería de nuevo una enorme escalada. Y se puede suponer que algo así contaría con el visto bueno de la OTAN. ¿Ves tú alguna otra vía posible aquí? Porque parece que estamos muy cerca de un desastre. Bueno, cuando pienso en la situación entre Rusia por un lado y Ucrania y los europeos por el otro, no es tan diferente de la guerra en Irán, la guerra entre Irán por un lado y Estados Unidos e Israel por el otro. En ambos conflictos, las dos partes se niegan a hacer concesiones reales, y lo único que quieren es seguir luchando. Y llega un momento en que algunos de los implicados se desesperan y hacen lo que sea, lo que crean que pueden hacer sin consecuencias, con tal de ganar la guerra. Por eso nos preocupa que Trump ataque a Irán esta semana, un tema del que seguro hablaremos más adelante. Todos entendemos que Trump está desesperado. Y cuando uno está desesperado, a veces se la juega, incluso sabiendo que probablemente no va a ganar. Piensas que puede haber una mínima posibilidad, pero crees que vale la pena arriesgarse. Y si miras la situación entre los ucranianos y los europeos por un lado, y los rusos por el otro, no hay margen para negociar. No hay manera de que esta guerra se pueda detener por la vía diplomática. Así que ambos bandos van a seguir luchando. Los rusos están llegando a un punto en el que se dicen a sí mismos que esto tiene que acabar. Y la idea de permitir que los ucranianos y los europeos los arrastren por la escalada y lancen ataques masivos contra Moscú con drones y misiles es sencillamente inaceptable. Hay que detenerlo. Y si eso significa adoptar una estrategia muy arriesgada, pues que así sea. Creo que esa lógica se ve con mucha claridad en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y por supuesto, la misma lógica se aplica en el lado ucraniano y europeo de la ecuación. Los ucranianos están desesperados por cambiar la situación. Están desesperados por mantener a los europeos implicados en la lucha. Y por eso quieren convencer a los europeos de que pueden hacer cosas contra los rusos que cambien el rumbo, de un modo u otro. Así que los ucranianos tienen fuertes incentivos para subir la apuesta. Y ahora los rusos también tienen fuertes incentivos para subir la apuesta. Los europeos igual. Y aquí no hay margen para negociar. Todo esto nos indica que vamos a seguir subiendo en la escala de la escalada. Y como tú y yo sabemos, esto no va a acabar bien. Si miramos a Irán, aunque no quiero entrar en detalles ahora, se puede contar una historia parecida. Así que estamos en un serio aprieto, tanto en Oriente Medio como en Ucrania. Como decía, otra cosa que tienen en común la guerra de Irán y la de Ucrania es la falta de diplomacia, creo yo. Si miras a Europa, todavía están debatiendo si deberían o no hablar con Rusia. Y si deciden hablar con Rusia, ¿quién debería representar a los europeos? Político ha publicado que Kaja Kallas debería hacerlo, aunque según algunos diplomáticos de la Unión Europea, eso sería problemático. Dicen que no va a conseguir nada con los rusos. Y claro, si finalmente se decide hablar con ellos y se elige quién representará a los europeos, también tendrán que ponerse de acuerdo en una posición común. Y de nuevo, parece que estamos muy lejos incluso de sentarnos a hablar con los rusos. Mientras tanto, cuando resulta tan difícil que la diplomacia funcione, subir un peldaño más en la escalada parece ocurrir sin ningún debate, sin pensarlo dos veces.
y cuesta bastante creer que esto sea realmente cierto. Pero ¿cómo se explica todo esto? Ese colapso general de la diplomacia. Porque es un tema recurrente que hemos visto en todo el mundo. Es decir, no somos capaces de negociar nada importante con los chinos, al menos así lo veo yo, ni con los rusos, ni con los iraníes. ¿Es que están ocurriendo demasiados cambios al mismo tiempo? ¿O cómo se entiende este fracaso constante de la diplomacia? Consistent failure of diplomacy. Bueno, creo que si miramos el conflicto en Ucrania, la clave para entender por qué no hay ningún margen de negociación es que, desde el punto de vista de Rusia, las posiciones de Ucrania y de Europa representan una amenaza existencial. Y obviamente desde el punto de vista de Ucrania, y cada vez más también desde el de Europa, la posición de Rusia, su éxito en Ucrania, supone una amenaza existencial. Así que tenemos dos bandos, los europeos y los ucranianos por un lado, y los rusos por el otro, que ven esto como una guerra entre dos partes decididas a luchar hasta el final. Y no hay espacio para negociar cuando se trata de una amenaza existencial. El resultado es que no hay margen de negociación. Ahora bien, si añadimos a Estados Unidos, en parte por una cuestión geográfica, pero también porque es una potencia enorme, hay que tener en cuenta que Estados Unidos también tiene incentivos para mantener buenas relaciones con los rusos. Nosotros, es decir, los estadounidenses, no vemos a los rusos como una amenaza existencial. Y por eso, claro, Trump está dispuesto a negociar con Rusia. Ahora bien, los rusos, él no es precisamente hábil en diplomacia, que no se me malinterprete. Es torpe hasta el extremo cuando se trata de hacer diplomacia. Pero aún así, ha dejado claro que está dispuesto a llegar a un acuerdo con Putin. El problema es que Trump no puede ni empezar, porque los europeos y los ucranianos no quieren negociar un acuerdo en los términos que él propone con Rusia. Así que prácticamente no hay ninguna esperanza de que haya diplomacia ahí. Y por supuesto, creo que Trump, en cierto modo, se ha lavado las manos de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque entiende que no puede conseguir un acuerdo, que este conflicto se va a resolver en el campo de batalla. Por eso creo que no hay margen diplomático en este asunto. Bueno, supongo que la gran pregunta es, ¿entraría Estados Unidos en una guerra con Rusia? Porque, pongamos que los rusos lanzan un ataque convencional contra Estonia por permitir que Ucrania use su territorio para enviar drones que están atacando la costa báltica de Rusia. ¿Qué probabilidad crees que habría de que Estados Unidos interviniera o hiciera algo importante si los rusos llevaran a cabo un ataque tan limitado, no para conquistar nada, sino básicamente como represalia y para restablecer su capacidad de disuasión? Eso es muy difícil de decir. Quiero decir, si volvemos a lo que plantea Karaganov, él está hablando de atacar a países de la OTAN. Claro, al principio sería con armas convencionales. Pero si atacas a un país de la OTAN, al menos en el pasado, eso casi garantizaba que Estados Unidos intervendría. No está claro qué haría Trump en este momento, teniendo en cuenta todos los problemas que afrontamos en Oriente Medio. Y aquí hablamos, por supuesto, de la guerra con Irán, pero también de lo que pasaría si entras en una dinámica de acción y respuesta con los rusos. Y de nuevo, eso es exactamente lo que propone Karaganov, acción y respuesta. Karaganov entiende que, claro, en el momento en que empieces a atacar en Europa Occidental o en Europa del Este, es muy probable que subas, al menos un poco, en la escala de la escalada. Así que la pregunta es, ¿qué cree Estados Unidos que puede ganar con ese juego de ojo por ojo? Y la respuesta probablemente sea, no mucho. Y por supuesto, por eso Karaganov impulsa esta idea, y por eso tanta gente la acepta. No está claro que los estadounidenses vayan a responder, sobre todo si el ataque en Europa del Este o en Europa Occidental es limitado. Pero ¿quién puede saberlo con certeza? Aunque sabes lo que pasa aquí, Glenn, creo que los rusos llegaron hace tiempo a la conclusión de que Occidente y los ucranianos, pero sobre todo Occidente,
simplemente no respetan las líneas rojas. Just does not respect red lines. The West seems to have forgotten that we're Parece que Occidente ha olvidado que estamos tratando con grandes potencias que tienen armas nucleares. Y como tú y yo hemos comentado antes, es realmente asombroso que Estados Unidos y el Reino Unido ayudaran a Ucrania cuando invadió el territorio ruso en el verano de 2024. Esa fue la ofensiva de Kursk. Y por supuesto también apoyamos a Ucrania cuando atacó una de las patas de la tríada nuclear estratégica de Rusia. Como me has oído decir antes, eso era impensable durante la Guerra Fría. La idea de que ayudáramos a un aliado a invadir la Unión Soviética, eso jamás habría ocurrido. O que ayudáramos a un aliado, o incluso nosotros mismos, a atacar una de las patas de la nuclear estratégica. Esto es simplemente impensable. Fue algo realmente peligroso. Pero esto es lo que ha pasado en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y como también hemos comentado, hay muchas pruebas de que Ucrania, con ayuda de Estados Unidos y del Reino Unido, intentó eliminar a Putin. Todo esto deja claro que Occidente y los ucranianos, por supuesto, están dispuestos a actuar de una forma que yo describiría como temeraria. El problema al que se enfrentan los rusos es que en el pasado, no fueron significativas con Occidente y sus cosas. Y esa es una de las razones por las que creo que el argumento de Karaganov ahora está ganando más fuerza. Creo que muchos rusos entienden que habría sido más inteligente responder con mucha más contundencia a esas provocaciones que acabo de describir desde el principio. Y al no hacerlo, han permitido que Occidente y los ucranianos piensen que pueden atacar el territorio ruso sin consecuencias. Y por supuesto, ahí es donde empezamos. Comentabas esos ataques a gran escala contra Moscú. Está bastante claro que ni Occidente ni los ucranianos se sienten disuadidos. Y de hecho, así que, si te pones en el lugar de Rusia, te gusten o no los rusos, pero si juegas con sus cartas y ves lo que ha pasado en el pasado, lo que ha ocurrido este fin de semana y escuchas a los europeos hablar, escuchas a los ucranianos hablar y piensas hacia dónde va todo esto, para mí está bastante claro, y seguro que para ti también, que la conclusión lógica es que vas a tener que plantar cara, como decía mi madre, y vas a tener que enviar una señal muy clara de que esto es simplemente inaceptable. Y si Occidente y los ucranianos quieren subir un peldaño más en la escalada, tú subirás con ellos. Y al final les harás pagar un precio terrible. Así que, básicamente, esto es lo que está ocurriendo aquí, desde el punto de vista de la escalada. Al mismo tiempo, no tienes margen para negociar. Y como tú sabes mejor que yo, esta es una situación extraordinariamente peligrosa. Sí, creo que el problema es que en la OTAN se han vuelto demasiado confiados en que Rusia está disuadida, porque parece que piensan, bueno, Rusia nunca se atrevería a responder. Pero creo que el problema tiene dos partes. Por un lado, no lo ven como una represalia, porque muchos se han convencido de que no son participantes en esta guerra, que solo están entregando armas a Ucrania, y nada más. Y por otro lado, está ese exceso de confianza en que los rusos están disuadidos. Es decir, podemos bombardear a los rusos, atacarlos, matarlos, y ellos no se atreverían a responder, porque entonces nosotros sacaríamos las armas grandes y ellos no lo harían. Así que en el fondo, creen que tendrían demasiado miedo. Cuando uno se vuelve demasiado confiado en que el adversario está disuadido, puede acabar haciendo cosas realmente insensatas. Me pregunto si tú ves una disuasión diferente en cada lado, o cómo crees que esto puede avanzar en la escala de la escalada. Porque a menudo tengo la impresión de que la OTAN sube esa escalera de forma más gradual,
con pasos pequeños, a veces subiendo y bajando un poco, mientras que el equipo ruso parece esperar y luego dar pasos mucho más grandes. Por ejemplo, la toma de Crimea en 2014, o cuando Occidente empezó a enviar armas y de repente, en 2022, anexionaron esas 4 oblasts. ¿Crees que hay algo de eso, que los rusos no dan pasos pequeños sino saltos enormes en la escalada? O en general, ¿cómo ves tú que puede evolucionar esta situación? Or in general, how do you see this moving forward? Well, is what Karaganov is talking Bueno, about, lo que dice Karaganov es un paso enorme. Quiero decir, aunque lanzaras 3 misiles contra Rumanía y 3 contra Polonia, y apenas muriera nadie, y aquí estamos hablando de misiles convencionales, eso ya sería un paso enorme, porque sería un ataque ruso contra 2 miembros de la OTAN. Exacto. Así que los rusos no tendrían que hacer mucho para escalar realmente la situación. Y creo que en el fondo de eso es de lo que están hablando. Ahora, déjame enfocar esto desde otro ángulo. No pensé que llegaríamos a este punto, porque creía que los rusos ganarían en el campo de batalla, ¿verdad? Y que la guerra estaría prácticamente resuelta a estas alturas sobre el terreno. En mi opinión, no hay duda de que los rusos están ganando la guerra. Y aunque la guerra se detuviera ahora mismo, los rusos ya habrían ganado. Han conquistado aproximadamente un 20% del este de Ucrania, y los ucranianos no van a recuperar ese territorio. Además, si uno observa lo que está ocurriendo en el campo de batalla, los ucranianos están perdiendo. Los rusos avanzan, pero lo hacen a un ritmo muy lento. Y eso se debe a los drones. Es decir, los drones, que al principio de la guerra no eran tan visibles, ahora lo son claramente en el campo de batalla. Y eso hace que sea muy difícil para los rusos capturar territorio con rapidez y en la práctica acabar con los ucranianos. No creo que los ucranianos tengan suficientes tropas para cubrir el frente sin drones. Si no hubiera drones, las líneas del frente serían lo bastante porosas como para que los rusos pudieran avanzar con bastante facilidad. Pero, dado que hay muchos drones en el cielo, los ucranianos, con pocas tropas, pueden mantener el frente y hacer que sea muy difícil para los rusos avanzar. Así que creo que no hay duda de que los rusos han ganado la guerra. Y la única pregunta interesante ahora es, ¿cuánta más tierra acabarán tomando? Pero lo cierto es que les está llevando tiempo. Los rusos no pueden contar con una victoria rápida y decisiva en este momento. Y el resultado final es que hay presión sobre los rusos para que hagan algo respecto a la guerra aérea en curso de la que empezamos a hablar. Así que creo que dado el lento avance de los rusos en el campo de batalla, y teniendo en cuenta que no hay margen para negociar, y que tanto los europeos como los ucranianos parecen decididos a aumentar el número y la calidad de los ataques sobre territorio ruso, me parece inevitable que se produzca una escalada seria. Y, como dije, no hace falta que los rusos den un gran paso en cuanto al tiro de misiles lanzados sobre territorio de la OTAN para que eso suponga un salto enorme hacia adelante. I'm still wondering if that message would be Sigo preguntándome si ese mensaje se recibiría, digamos, como se pretende en Europa, porque da la impresión de que cuando Rusia finalmente responda, los europeos pensarían algo así como, ¿ves? Siempre dijimos que después de Ucrania, Rusia también atacaría a la OTAN. Por eso estamos ayudando a Ucrania. Así que no lo verían como una medida disuasoria, sino más bien como el avance de Moscú hacia París, algo por el estilo. Aunque claro, puedo estar equivocado. along those lines. I might be mistaken, of course, but If I can just jump in, Glenn, Yeah. I think what you're Si me missing permites intervenir un is that momento, in the Glenn, background, creo que lo que estás pasando por alto es que en el fondo está la amenaza nuclear. No estamos hablando solo de iniciar una primera o una segunda guerra mundial, que ya sería algo absolutamente terrible por sí mismo. Estamos hablando de que los rusos tienen armas nucleares y de que Karaganov y otros están hablando de usarlas. Es muy importante entender eso.
Porque una vez que empiezas a subir la escalera de la escalada, todos sabemos que en algún punto, aunque sea difícil precisar exactamente dónde, llegas a un nivel peligroso. Es como si tuvieras los ojos cerrados y fueras tanteando mientras subes esa escalera, ¿verdad? Pero en algún peldaño de esa escalera está el uso de armas nucleares. Uno de esos peldaños es precisamente el uso de armas nucleares. Y todo el mundo lo entiende, o casi todo el mundo va a querer evitarlo. Eso es lo que entiende Karaganov. La simple amenaza de usar armas nucleares tiene un enorme valor disuasorio. Y creo que en eso tiene razón, porque nadie quiere acabar incinerado. De lo que habla Karaganov y otros también es de meterse en una pendiente resbaladiza. Y una vez que estás ahí, bueno, quién sabe hasta dónde puedes deslizarte, ¿verdad? De nuevo, estamos en la escalera de la escalada. No puedes ver con claridad hacia dónde vas. Tienes los ojos cerrados, avanzas a tientas en la oscuridad y puede que se usen armas nucleares. Así que el argumento aquí es que una vez que empiezas a subir esa escalera de la escalada, los incentivos para que todos intenten ponerle fin cuanto antes son muy grandes. Sí, por eso entiendo la lógica de atacar a un país de la OTAN. No porque sea algo de bajo riesgo, sino porque no hacer nada ahora parece un riesgo aún mayor. Los europeos ya nos han dicho hacia dónde van. Quieren llevar la guerra a Rusia. Van a producir en masa misiles y drones de largo alcance para golpear en el interior de Rusia. Eso es, de hecho, lo que van a hacer. Y con este ataque a Moscú han demostrado que eso es exactamente lo que planean. Así que no hacer nada ahora parece casi más temerario que atacar a la OTAN, lo que muestra en qué situación tan terrible nos hemos metido. Dicho esto, quería cambiar un poco de tema y hablar de otra guerra terrible que parece estar descontrolándose, que es la de Irán. Por lo que entiendo, después de China no hubo cambios significativos. Los iraníes no aceptan las propuestas de Estados Unidos y los estadounidenses no aceptan las propuestas iraníes. Y ahora hay muchos que advierten que una guerra podría estallar en cuestión de horas, o en 24 o 48 horas. ¿Cómo ves que puede desarrollarse esta situación? La única fuente de alivio o de calma ahora mismo parece ser que nada de esto tiene sentido. No me queda claro qué se puede conseguir que no se haya conseguido ya en esos 40 días. Entonces, ¿ante qué estamos exactamente? Bueno, si miras las propuestas que están haciendo los iraníes y los estadounidenses sobre cómo resolver este conflicto, verás que están a años luz de distancia. Aquí no hay margen para negociar, igual que no lo hay en el conflicto entre Ucrania, Europa y Rusia. Y por eso no va a haber un acuerdo, a menos que estén haciendo concesiones a puerta cerrada de las que no tengamos conocimiento. Pero no parece que haya ninguna evidencia de eso. Todo lo que se ve en los registros públicos indica que no hay acuerdo en ninguno de los temas clave entre las dos partes. Y Trump está cada vez más desesperado. No hay ninguna duda de eso. Empezamos con una campaña de bombardeos que duró 40 días. No funcionó. Así que el 8 de abril pasamos a un alto el fuego. Y luego la presión aérea se suponía que vendría del bloqueo. El bloqueo era la nueva fórmula para hacer que Irán se rindiera. La fórmula original era la campaña de bombardeos de 40 días. No funcionó. Pues bien, está bastante claro que el bloqueo tampoco está funcionando y que si alguna vez llega a funcionar, va a tardar mucho tiempo. Y el tiempo es algo de lo que Trump no dispone. Tiene que resolver esto rápido. Tiene que meterse de lleno en ello por las consecuencias económicas de esta guerra. Y eso significa que en realidad tiene dos opciones. Puede volver a bombardear o básicamente aceptar un acuerdo en los términos de Irán. Y le resulta casi imposible aceptar un acuerdo en los términos de Irán.
Creo que esperaba que, cuando fuera a Pekín, pudiera hablar con los chinos y que ellos estuvieran dispuestos a presionar a Irán, y que los iraníes acabaran haciendo algunas concesiones importantes que le permitieran a Trump declarar una victoria, aunque él también tuviera que hacer concesiones. Pero al menos los iraníes harían concesiones importantes. Sin embargo, no hay ninguna prueba de que los chinos estuvieran dispuestos. No hay ninguna evidencia de que los chinos quisieran hacerlo. Así que China no está ayudando. Así que vuelve al punto de partida. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer ahora? Yo diría que da la impresión de que podría perfectamente jugársela y volver a bombardear Irán. No hay duda de que los israelíes y los neoconservadores en Estados Unidos le están empujando en esa dirección. Pero el problema al que se enfrenta es que lanzar otra campaña de bombardeos no va a resolver nada. No va a hacer que los iraníes se rindan. Casi todo el mundo lo entiende. Puedes infligir un castigo enorme a Irán, como hicimos en los primeros 40 días en por su fe, estarán decididos en que resistir. Y luego, el otro problema al que se enfrenta Trump es que los iraníes tienen capacidad de segundo ataque. Y bueno, si piensas en reiniciar la campaña de bombardeos, Glenn, me parece evidente que si no funcionó la primera vez, la segunda vas a tener que ir con más fuerza contra ellos. Es decir, esta vez la campaña de bombardeos tendría que ser aún más intensa. Tiene lógica. Si la campaña de bombardeos no funcionó la primera vez y esperas que funcione la segunda, solo puede ser porque va a ser una campaña mucho más masiva que aquella de 40 días con la que empezó la guerra. It's going to be a much more massive bombing campaign than the 40-day campaign we started the war with. But if you do that, that gives the Iranians. Pero si haces eso, le das a los iraníes un incentivo aún mayor para destrozar todo el Golfo, para atacar a casi todos los países de la zona y hacer todo lo posible por destruirlos, cerrar el Mar Rojo y así sucesivamente. Y al final, el resultado sería un daño todavía mayor para la economía internacional, mientras que los iraníes seguirían en la lucha. Así que no entiendo por qué, desde un punto de vista estratégico, Trump no aceptaría simplemente el hecho de que hemos perdido y buscaría un acuerdo. ¿Es una buena alternativa? No, pero es la menos mala. Volver a bombardear y lanzar una campaña aérea aún más masiva que la anterior no va a resolver el problema, solo lo va a empeorar, como ya he dicho. En cualquier caso, no da la impresión, al menos desde fuera, de que Trump esté dispuesto a hacer concesiones significativas a los iraníes y permitirles salir con una victoria. Así que parece que decida jugársela. Eso es lo que estoy pensando. Si esto vuelve a convertirse en una guerra, tendrá que ser de mucha más intensidad, aunque ya les queden menos objetivos militares. Pero eso significa que los iraníes tienen muy pocas razones para contenerse. Como decías, pueden cerrar el Mar Rojo, pueden prácticamente destruir buena parte de los estados del Golfo, pueden cortar los cables de Internet, pueden lograr conquistas territoriales importantes contra Kuwait o hacer que los iraquíes lo hagan. Quiero decir, hay muchísimo que podrían hacer. Por eso cuesta imaginar que sigan ese camino. Pero supongamos que en lugar de escalar y volver a la guerra, Trump decide reforzar el bloqueo. Uno de los problemas ahora es que tienen que mantenerse demasiado lejos de la costa iraní. Pero, ¿y si lo movieran, por ejemplo, al estrecho de Malaca o a algún otro punto para cortar allí los barcos iraníes? Eso, claro, también llevaría la guerra, en cierta medida, a China. ¿Crees que algo así es posible, que empiecen a implicar a más actores? Bueno, el problema aquí no es dónde está situado el bloqueo. El problema es que el bloqueo no castiga lo suficiente a Irán como para obligarlo a rendirse. Y mientras Irán no se rinda y el estrecho de Hormuz siga cerrado,
Esto tiene enormes consecuencias para la economía internacional. Y con el paso del tiempo, la situación no hace más que empeorar. Si miras lo que está pasando con la inflación dentro de Estados Unidos y en el resto del mundo, y empiezas a pensar en los problemas que están teniendo varios países para pagar su deuda o sus deudas, y en cómo es probable que eso se convierta en un problema más grave con el tiempo, lo que ves es que los incentivos para que el presidente Trump ponga fin a esta guerra cuanto antes son muy grandes. Pero de nuevo, ¿cómo lo hace? Y creo que la ubicación del bloqueo en realidad no importa demasiado. I think where the blockade is located just doesn't matter very much. That's why I think that continuing the blockade. Y por eso creo que mantener el bloqueo no es una alternativa viable. Y creo que la administración Trump lo reconoce. Por eso estamos hablando de volver a los bombardeos. Hablamos de volver a bombardear porque el bloqueo no funciona. Y hay que recordar que al igual que los países del Golfo, fuera de Irán, buscan formas de sortear el bloqueo, los propios iraníes también buscan cómo hacerlo. Todos los actores tienen aquí algunas opciones. Así que los iraníes están trabajando intensamente para encontrar distintas maneras de esquivar el bloqueo y tienen algunas cartas que pueden jugar. Y eso es lo que hace muy difícil imponer a Irán un castigo que pueda, y subrayo la palabra pueda, hacer que los iraníes se rindan. Bueno, la verdad es que me cuesta ver cuál es la estrategia general o la dirección de Estados Unidos en todo esto. ¿Hacia dónde van exactamente? Porque en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 se decía que el país probablemente se estaba orientando hacia un mundo más multipolar, o mejor dicho, adaptándose a una distribución multipolar del poder. Pero ahora vemos tantas guerras que parecen tener como objetivo restaurar la primacía, la seguridad. Sin una razón clara, muchas relaciones se han deteriorado, por ejemplo, con los europeos, con los países del este de Asia. Bueno, con los estados del Golfo, quizá haya sido más bien por accidente, pero el derecho internacional se está desmoronando. Ya nadie confía en la diplomacia. Este es un problema clave, tanto para Irán como para Rusia. En realidad, no confiarían en nada, no solo en Estados Unidos, sino tampoco en los europeos. Entonces, ¿cómo se puede? Si tomamos un poco de distancia y miramos todos estos conflictos al mismo tiempo, ¿cómo crees que va a adaptarse Estados Unidos a esto? Porque, sabes, en algún momento pensé que Estados Unidos podría darle la vuelta y convertirlo en una oportunidad. Podría decir, bueno, de todos modos queríamos salir de Oriente Medio. Vamos a reorientarnos. Los europeos no nos ayudaron, así que también nos alejaremos de Europa. Y podrían, en fin, hacer ese ajuste hacia un mundo multipolar. Pero no parece que ese sea el camino. Así que, ¿hacia dónde va Estados Unidos entonces? Bueno, en lo que respecta a Europa, lo que están haciendo los Estados Unidos es trasladar la carga de gestionar el conflicto de Ucrania a los europeos. Y Estados Unidos está haciendo todo lo posible por desvincularse de ese conflicto, que sean los europeos quienes lo manejen. En cuanto a Asia Oriental, está bastante claro a raíz del reciente viaje de Trump a Pekín, que lo que está haciendo es esforzarse al máximo para asegurarse de que no haya una crisis en Asia Oriental y, desde luego, que no haya una guerra allí que implique a Estados Unidos. Eso sería un desastre total para el país, especialmente en este momento. Y eso nos lleva a Oriente Medio. Ahí es donde estamos profundamente implicados en una guerra. De nuevo, no estamos luchando en la guerra de Ucrania. Son los ucranianos quienes están combatiendo y nosotros, por supuesto, le hemos estado ayudando. Pero no somos nosotros quienes estamos peleando directamente. Y desde luego no estamos librando ninguna guerra en Asia Oriental, por suerte. Pero el lugar donde sí estamos combatiendo es en Oriente Medio. Esta es la guerra con Irán. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer para salir de eso? Y bueno, es curioso, pero muchas veces pienso en la guerra de Vietnam cuando pienso en la guerra con Irán. Hay que recordar que en 1968, después de que el presidente Johnson dijera que no se presentaría a la reelección,
porque en la práctica, la guerra de Vietnam lo había destruido políticamente, Richard Nixon se enfrentó a Hubert Humphrey. Nixon ganó las elecciones en noviembre del 68 y asumió el cargo en enero del 69. Y Nixon dejó claro durante la campaña que tenía un plan secreto para acabar con la guerra y que la iba a terminar rápidamente. Bueno, si miras lo que pasó después de que Nixon llegó al poder, él no estaba interesado en acabar con la guerra. Quería seguir en la lucha. No quería admitir la derrota. Y de hecho pensábamos que para 1972, combinando la Fuerza Aérea estadounidense con las tropas terrestres vietnamitas, esa mezcla nos permitiría contener a los norvietnamitas y evitar la derrota. La administración Nixon no quería perder en Vietnam. Estaban buscando constantemente una estrategia inteligente para asegurarse de que pudiéramos ganar la guerra, o al menos no perderla. Y por supuesto, lo que ocurrió al final fue que el Congreso obligó a Nixon a ceder. El Congreso le dijo a la administración Nixon que no podían usar el poder aéreo para salvar la situación. En mayo del 72, cuando detuvimos la ofensiva de Vietnam del Norte con poder aéreo táctico, fue la última vez. Después de eso, el Congreso hizo imposible que la administración de Nixon sostuviera al gobierno de Saigón con apoyo aéreo. Y claro, lo que pasó fue que Saigón cayó y los norvietnamitas ganaron. Pero Nixon y, por supuesto, Henry Kissinger, que era su asesor de seguridad nacional y luego su secretario de Estado, no querían perder. No es la forma de ser de Estados Unidos. Y si miramos Afganistán, como bien sabes, estuvimos allí 20 años combatiendo a los talibanes. Tampoco queríamos perder esa guerra. Así que esto lo que demuestra es que cuando Estados Unidos entra en una guerra, incluso cuando la está perdiendo, le resulta muy difícil aceptar la derrota. It is very difficult to accept defeat. Very difficult. The United States is a very Muy difícil. Estados Unidos es un país muy poderoso y siempre está buscando la manera de ganar. Y esa es, creo yo, la lógica básica que se ve en el caso de Irán. Ya sabes, tú y yo podemos decirles que esta guerra está perdida. Y en cierto sentido ellos lo reconocen, pero simplemente no lo aceptan. Creen que tiene que haber una fórmula mágica ahí fuera. Al fin y al cabo, estamos hablando de Estados Unidos de América, el país más grande del mundo, el más poderoso del mundo. ¿Cómo nos vas a decir que no podemos derrotar a un país pequeño como Irán? Eso no puede ser. Es ese tipo de lógica la que entra en juego. Así que lo que vemos es a Trump dando bandazos y a sus asesores igual, buscando una solución. Y hay muy pocas pruebas, al menos en lo que se sabe públicamente, de que alguien dentro esté diciendo, esto se acabó, hemos perdido. Reconozcámoslo, lleguemos a un acuerdo y limitemos las pérdidas. ¿Qué es lo que deberían hacer? Porque la realidad es que hemos perdido esta guerra y no hay forma de salvar la situación. Pero bueno, todo esto es una manera larga de decir, Glenn, que es muy difícil, Estados Unidos acepte que ha sido derrotado por los iraníes. Y haremos todo lo posible por encontrarse de ganar la guerra. Bueno, creo que siempre le ha resultado difícil a Estados Unidos aceptar una derrota. Pero ahora la situación parece aún peor, porque el país está representado por la administración Trump. Y él, en cierto modo, construyó toda su imagen en ser ese líder fuerte, ya sabes, el gran líder que iba a hacer América grande otra vez. Y que lo frenen en Irán es algo muy difícil de digerir. Quiero decir, si te derrotaran los chinos o los rusos, sería una cosa. Pero por Irán, como decías, eso es algo muy difícil de aceptar. Además, parece que Trump lo apostó todo a esta guerra. Es decir, iba a ser el presidente de la paz y de repente se volcó por completo en la guerra con Irán, pensando que sería, ya sabes, la paz a través de la fuerza. Pero ahora todo eso se ha venido abajo. Así que, ¿te preocupa que tenga una especie de colapso personal o que esté dispuesto a tomar medidas desesperadas para así intentar revertir la situación?
yeah, again, reverse the situation. Well, I do worry about him. Pero me preocupa que él tome medidas desesperadas. Por eso creo que hay una posibilidad real de que vuelva una campaña de bombardeos masivos y que esa campaña sea realmente masiva. Acabaremos destruyendo una enorme cantidad de infraestructuras en Irán y matando a mucha gente. Y esto es lo que ocurre cuando los países se desesperan. Pero lo que quiero decirte es que no va a funcionar. En cuanto a un colapso total, creo que eso puede ser exagerar un poco. Podría pasar, sí, pero creo que es... Otra vez no me gusta insistir con la comparación con Vietnam, pero vi lo que le pasó al presidente Johnson. I watched what happened to President Johnson. I was young at the time, but nevertheless remember. Yo era joven entonces, pero aún así recuerdo muy bien cuando entramos de lleno en la guerra, en marzo de 1965, y lo que le ocurrió al presidente Johnson durante los siguientes, digamos, 3 años. Para marzo de 1968 todo había terminado para él. Dijo que no se presentaría a otro mandato. Era un hombre derrotado. La guerra lo había agotado. Se le notaba en la cara, se le oía en la voz. Fue una derrota personal devastadora para él, además de una derrota para el país. Y uno puede imaginar una situación parecida con respecto al presidente Trump. Sabes, no va a ganar esta guerra. Ha resultado ser justo el tipo de guerra en la que prometió que nunca se metería. Y claro, cuando él entró en la guerra no pensaba que esto iba a pasar. Y por cierto, esta es una de las grandes diferencias entre Vietnam y esta guerra. En la guerra de Vietnam, Johnson entendía perfectamente que, en realidad, estaba entrando en un conflicto para el que no teníamos una fórmula para ganarlo. Aún así, pensó que era esencial entrar en la guerra e intentar averiguar cómo podíamos ganarla sobre la marcha. Pero fue muy pesimista desde el principio. Esto es distinto. Trump era optimista. Esta se parece más a la guerra de Irak de 2003, ¿te acuerdas? Cuando la administración Bush era increíblemente optimista sobre cómo iba a salir la invasión de Irak. The invasion of Iraq was going to turn out, and then of course President Bush landed. Y luego, claro, el presidente Bush aterrizó en el portaaviones y declaró que la misión estaba cumplida. Pero por supuesto, todo se fue al traste poco después. En el caso de Irak, en 2003, igual que ahora en Irán, el 28 de febrero pensábamos que íbamos a lograr una victoria rápida y decisiva, y que después todo iría bien. Muy distinto a la guerra de Vietnam. Johnson y sus asesores no tenían ninguna ilusión al respecto. Pero en este caso, las cosas no salieron nada bien. Y la pregunta es, ¿qué hace Trump ahora? Como tú y yo hemos dicho varias veces en el programa, no tiene ninguna buena opción. Well, at least in Iraq, the United States. Bueno, al menos en Irak, Estados Unidos, digamos, sí ganó en el sentido de ganar la guerra, pero no pudo consolidar esa victoria. Es decir, llegó la insurgencia y, bueno, pudo ser derrotada durante un corto periodo de tiempo en defensa de Bush. Pero con Irán no hubo ninguna victoria en absoluto, o mejor dicho, una victoria diferente. Y eso hace que sea muy difícil, distinto. Pero parece que, no sé, con este nuevo rebranding de las guerras, tengo motivos para ser pesimista. Es decir, que las guerras van a escalar. Por ejemplo, si miras ahora los medios europeos, han vuelto a decir que Ucrania ha cambiado el rumbo, que Ucrania está ganando otra vez. Y la propaganda ha vuelto a subir al máximo. Así que de repente, la victoria va a ser, vamos a derrotar a los rusos otra vez. Están volviendo a todo ese sinsentido. Y por parte de Estados Unidos, me pareció un rebranding muy interesante. Es decir, cada vez se oyen más referencias a que, la guerra con Irán está prácticamente terminada. Ya sabes, la guerra que Estados Unidos empezó con un ataque sorpresa. Eso se da por cerrado. Pero ahora hay un nuevo conflicto. Irán está bloqueando el estrecho de Hormuz y Estados Unidos tiene que liberar esa vía marítima internacional. No tengo claro si esto es, otra vez, una forma de volver a vender la guerra, como diciendo, esta vez no atacamos, solo vamos a abrirlo, o liberarlo, o si simplemente se trata de presentarlo ante el Congreso como una guerra completamente distinta a la anterior.
No lo sé. ¿Tú cómo lo ves? Porque hoy en día hay muchísima atención puesta en la guerra de la información, en la guerra de los relatos. Pero aún así, la manera en que los actores intentan moldear ese relato es una buena pista de hacia dónde piensan ir con todo esto. Yeah, just to start with Ukraine, there's no question. Sí, empezando por Ucrania, no hay duda de que si miras la narrativa en Occidente en este momento, se dice que los ucranianos están ganando, que han cambiado el rumbo, que los rusos están a la defensiva y así sucesivamente. El gran peligro ahí, Glenn, es que eso da a los europeos y a los ucranianos un incentivo para aumentar los ataques contra el territorio ruso. El argumento que muchos están haciendo es que por fin tenemos a los rusos en retirada, que esos ataques están siendo tremendamente eficaces y que si intensificamos los ataques y mejoramos su calidad, nos irá aún mejor en el campo de batalla. Si uno se cree esa retórica, como ya comentamos antes, se está buscando un problema muy serio. En cuanto al caso de Irán, creo que hay un cierto cambio de imagen, pero no pienso que tenga mucha importancia. I think there is some rebranding. I don't think it matters very much. The question is, what is the United States going to do? La pregunta es, ¿qué va a hacer Estados Unidos para derrotar a Irán y conseguir lo que quiere? ¿Va a implicar abrir el estrecho? No creo que nadie piense de verdad que podamos hacer eso y lograr una victoria. Creo que por eso se habla de una campaña de bombardeos. A mí me parece que ahora estamos en un punto, en lo que respecta al conflicto o la guerra con Irán, en el que hay dos opciones. Bueno, quizá tres. Una es mantener la situación actual. La segunda, aceptar la derrota y llegar a un acuerdo. Y la tercera, reanudar la campaña de bombardeos. Esas son las opciones, pero no creo que haya mucha conversación seria sobre tomar el estrecho. Y aunque lo hicieran, eso no sería el final, porque los iraníes tienen todo tipo de respuestas a las que pueden recurrir. Así que creo que, en fin, estamos donde estamos con la guerra de Irán. I think, we are where we are with the Iran war. Just my last question. Is there any other card that you... Solo una última pregunta. ¿Hay alguna otra carta que pueda jugar Estados Unidos aquí? Quiero decir, ¿ves algo? Actores regionales, los kurdos, los azerbaiyanos, no sé. Alguien que pudiera usar Pakistán. Alguien que pudiera asumir el papel de, digamos, los ucranianos de Oriente Medio. O si se quiere, los europeos. Alguien a quien se pueda externalizar la guerra. Yo no veo a nadie con las mismas capacidades que en Europa. Creo que Ucrania fue, en cierto modo, la última oportunidad para derrotar a los rusos. No hay otro gran ejército proxy que se pueda construir en otra parte del mundo. Proxy army you can build in that part of the world. No, I mean, if the United States and Israel together could not. No, quiero decir, si Estados Unidos e Israel juntos no pudieron derrotar a Irán, ¿quién más podría hacerlo? Parece que los Emiratos Árabes Unidos están deseando enfrentarse a Irán. De hecho, parece que los Emiratos participaron junto a Estados Unidos e Israel durante la campaña de bombardeos de 40 días. Pero los Emiratos por sí solos no son rival para Irán. Y de hecho, si los Emiratos se metieran en una guerra con Irán, creo que los iraníes destruirían el país. Irían a por las plantas desalinizadoras, irían a por su infraestructura energética. Sería un desastre total para los Emiratos Árabes Unidos. De hecho, no entiendo por qué los Emiratos no intentan llegar a algún tipo de acuerdo o entendimiento con los iraníes. Pero claro, no lo hacen. No están en condiciones de enfrentarse a Irán. No, quiero decir, esto me parece muy sencillo. Si no podemos hacerlo por la vía militar, es decir, si Estados Unidos no puede hacerlo junto con los israelíes, eso significa que no se puede hacer. Y habríamos fracasado. Así que, en consecuencia, tendríamos que llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo reflejaría el hecho de que nosotros perdimos e Irán ganó. Y eso en este momento es inaceptable para Estados Unidos. Y como puedes imaginar, Glenn, eso es categóricamente inaceptable para los israelíes, porque ellos ven a Irán como una amenaza existencial, con razón o sin ella.
Así que si Trump estuviera dispuesto a cerrar un acuerdo que reflejara el hecho de que hemos perdido, los israelíes y sus partidarios en Estados Unidos lucharían con todas sus fuerzas contra ello. Y eso, claro, te hace preguntarte, ¿hacia dónde va este tren, verdad? Quizá lo que estoy diciendo es que, incluso si Trump tiene la intención de llegar a un acuerdo, la presión para que no lo haga, procedente de Israel y de sus partidarios en Estados Unidos, que son enormemente influyentes, podría impedirle sentarse a negociar con los iraníes. Y entonces te preguntas, ¿a dónde nos lleva todo esto? Bueno, los medios dicen que podríamos estar a solo un día, o algo así, de volver a la guerra con Irán. Y he oído que los rusos van a presentar nuevas armas en Ucrania. Así que parece que nos espera una semana bastante preocupante. Volvamos a hablar más tarde. ¿Tienes algún comentario final antes de terminar? No, estoy de acuerdo contigo. Creo que podríamos titular esta charla Subiendo la escalera de la escalada. Es muy deprimente pensar en el punto en el que estamos. Y también es muy deprimente pensar que dos personas como nosotros, que hemos pasado tanto tiempo reflexionando sobre estos temas, no seamos capaces de encontrar historias que contar sobre ninguno de estos dos conflictos que tengan al menos un final medio feliz. Es realmente muy deprimente. Sigo preguntándome si no hay, no sé, un problema más amplio que tenemos ahora en todo Occidente, y es la incapacidad de mirar una situación de forma objetiva. Durante años, al menos entre 2015 y 2022, yo advertía constantemente que debíamos hacer todo lo posible por aplicar los acuerdos de Minsk. Deberíamos alegrarnos de tenerlos, porque podían evitar una gran guerra. Si los ignorábamos, acabaríamos provocando una gran guerra, y era imposible siquiera mantener esa conversación. Cada vez que intentaba plantearlo, el argumento era más o menos, bueno, eso es prorruso. Si eres pro-occidental o pro-ucraniano, entonces no lo aplicarías, porque sería una rendición. Así que todo se simplificaba a pro esto o pro aquello, y nadie explicaba nunca cómo se imaginaba que iba a desarrollarse todo eso. Si ignoras este acuerdo de paz y sigues reforzando al ejército ucraniano hasta el punto en que los rusos digan, vale, ahora no podemos aceptar esta amenaza existencial, entonces ya sabes lo que pasa. De hecho, ya lo hemos visto. Ignorar esa paz, escalar en cada paso, no ha sido bueno para Ucrania. Está siendo destruida. Tampoco ha sido bueno para Occidente. Nos estamos debilitando, fragmentando. Nadie puede explicar de forma convincente cómo se suponía que esto iba a terminar. Y cuando todo se convierte en un desastre, lo usan como prueba para decir, ¿veis? Siempre dijimos que Rusia era mala. Pero no hay un debate serio. Es simplemente, tienes que estar a favor de esto. Y si lo estás, tienes que repetir los mismos eslóganes. Si lo cuestionas, entonces básicamente estás con el enemigo. Echo de menos el sentido común. Echo de menos las discusiones reales, el debate. Desde luego, aquí no lo tenemos. Y un programa en Europa, en fin. Eso. Sí, difícil no estar de acuerdo contigo. Mira, solo un último punto, Glenn, volviendo a Vietnam. Una cosa que aprendí en aquellos años, y que el tiempo ha demostrado cierta, es que para Estados Unidos es muy fácil meterse en guerras, pero muy difícil salir de ellas. Entras en esos conflictos pensando que vas a lograr una victoria rápida y decisiva, o sigues una política que ya apunta a grandes problemas, pero te dices a ti mismo, puedo manejarlo. Porque así no así, es una victoria rápida y decisiva como Robert. A veces sí, por ahí no creed. Sever. Sometimes you do, but and you know, when the United States picks a fight with a country like Y bueno, Iran, cuando Estados Unidos se mete en una pelea con un país como Irán, yo pienso desde el principio que va a ser muy difícil salir de ahí. Lo mismo pasa cuando invadimos Afganistán o cuando invadimos Irak. Quiero decir,
Entramos en Irak en 2003, salimos por fin en 2011 y luego tuvimos que volver en 2014. Y todavía tenemos tropas sobre el terreno en Irak. Seguimos interfiriendo en la política de Irak. Es realmente increíble. Nos llevó 20 años salir de Afganistán. Y la guerra de Vietnam fue otro desastre. Pero en fin, meterse en estos conflictos es mucho más fácil que salir de ellos. Esa es una lección que aprendí hace mucho tiempo. Y creo que estos conflictos demuestran que es verdad. That's one lesson I learned a long time ago, and I think these conflicts prove that to be true. Yeah, well, definitely. Yeah, that's been Sí, a bueno, lesson sin duda. Si esa ha sido una lección también durante los últimos 30 años. Esas guerras interminables. Fáciles de empezar, difíciles de terminar. Y esa será sin duda la lección de la guerra con Irán también, ahora que el estrecho de Hormuz parece haberse perdido. En fin, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo y espero volver a verte pronto. The time and yeah, hope to see you again soon. De nada, Glenn.